Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. Este año, en octubre exactamente, hay elecciones presidenciales en Argentina. Unas elecciones muy esperadas porque los argentinos definitivamente no la están pasando bien. Muchos le dieron su voto a Mauricio Macri creyendo que era un liberal, situado en la centroderecha, pero bueno, resultó un socialdemócrata muy terco y muy corrido hacia la izquierda. Y bueno, Argentina, por ejemplo, terminó el 2018 con una inflación del 47%, lo que pues por supuesto perjudica sobre todo a los más pobres que ven como su sueldo cada vez les alcanza para menos. Entonces hoy vamos a hablar del panorama electoral, de los posibles candidatos, ya que todavía no ha habido ni siquiera elecciones primarias, pero ya podemos hablar de los más fuertes, que es muy probable que estén ahí en las elecciones, como por ejemplo el mismo Mauricio Macri, que se quiere reelegir, y también la expresidente Cristina Fernández de Kirchner. Y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo con los libertarios, porque bueno, el liberalismo en Argentina vive un muy buen momento, cada vez la gente conoce más de estas ideas, cada vez los libertarios tienen más espacio en los medios de comunicación argentinos y José Luis Espert quiere ser candidato a la presidencia. José Luis Espert es un libertario bastante conocido en Argentina y de mucho prestigio y con mucha historia en ese país. Entonces, lo que ha sucedido esta semana es que una reunión que tuvo recientemente con un personaje de muy dudosa reputación ha despertado la indignación de los liberales. Vamos a hablar de todo esto en el podcast de hoy. Nuestro invitado de hoy es Ezequiel Eiben, él es abogado, maestrando en Derecho Administrativo de la Economía, director del grupo IMedios e investigador en el Instituto de Investigaciones Administrativas de la Universidad Nacional de San Juan. Ezequiel, buenos días y gracias por estar de nuevo con nosotros. ¿Qué tal, Vanessa? Un gusto como siempre. Bueno, Ezequiel, pues tienen ustedes elecciones presidenciales en Argentina este año, en octubre, y aunque no tienen todavía fijos quiénes van a ser los candidatos a las elecciones presidenciales, pues sí veo yo que hay mucho revuelo y hay bastante pelea entre los candidatos y, por ejemplo, entre el mundillo liberal. Entonces empiezo preguntándote que nos des, o pidiéndote que nos des una especie de panorama de lo que hay en este momento respecto a las elecciones, de los candidatos que podrían ser los que vayan a esas elecciones. Exactamente, si te parece empezamos así. Primero hacemos un pantallazo sobre lo que se percibe van a ser las elecciones y después nos metemos en la interna liberal. Perfecto. Para organizarnos un poco con lo que es el calendario electoral argentino de este año, tenemos que decir que primero en agosto, más concretamente el 11 de agosto en todo el país, la gente va a votar en las primarias, que son las PASO, las primarias abiertas, secretas y obligatorias, en donde se presentan los candidatos dentro de cada fuerza política. Ahí la gente puede ir a votar por el que guste, y el que gana dentro de cada fuerza política es el que va a competir en octubre en las elecciones generales, que también se desarrollan en todo el país. El 27 de octubre, ahí sí van a competir ya los candidatos que hayan sido elegidos en esta anterior instancia, que son las PASO. Todo lo que hablemos ahora, por supuesto, algunos candidatos se caen de Maduro, y no precisamente los venezolanos, que van a competir, y otros que resta definirse en esta instancia primaria. Por eso ahora vamos a anticipar o vamos a presentar quiénes son los que más o menos suenan, pero no podemos dar por sentado que todos ellos sean los que vayan a competir. Claro. Por supuesto, tenemos que empezar por el candidato oficialista por excelencia, que va a ir por su reelección, que es Mauricio Macri. Mauricio Macri representa a Cambiemos, que es un frente que incluye principalmente a su propio partido político, que es el PRO, a la coalición cívica o también el ARI, que es el partido de Elisa Carrió,
allá en estos momentos a Mauricio Macri, y más conocida por sus graves denuncias de corrupción contra los políticos que por sus dotes de gobernante, y también a una parte de la Unión Cívica Radical, que es uno de los dos grandes partidos tradicionales en Argentina, junto con el Partido Justicialista, que es el peronismo. Macri, bueno, en un momento se lo tuvo como el candidato de la centro-derecha, pero su gobierno de neto corte progresista, ¿no?, que recuerda a las mezclas de progresismo socialdemócrata europeo con algunos toques latinos tercermundistas, claramente lo perfilan como un candidato del cual las personas que sí son de corte derechista se quieren o se han separado, y ya muchos lo ven como un candidato más del progresismo o de la centroizquierda. Uh-huh. Por otro lado, por supuesto resta definir cuál va a ser el candidato del peronismo. Suenan dos nombres o tres, quizás por encima del resto. Uno es Sergio Massa, quien ha sido diputado de la Nación y quien en este tipo de elecciones legislativas derrotó a las fuerzas kirchneristas en el año 2013. De ahí parecía que iba a adquirir una gran fuerza para pelear arriba en las presidenciales del 2015, pero el derrotero suyo a partir de eso, la verdad que no ha sido el ideal, ha perdido muchísimo en la consideración de la gente y quedó muy expuesto por las contradicciones en su discurso y por supuesto por la condena social que tiene por haber sido alto y cercano dirigente del kirchnerismo. Otro que suena para competir en esas internas o en una posible alianza es Juan Manuel Urtubey, que es el actual gobernador de una de las provincias argentinas, que es Salta, que también ha intentado presentarse como un peronista reformista, como un peronista moderno, pero cuyo pasado lo condena por haber apoyado el kirchnerismo y cuya actualidad también lo condena. Sus representantes fueron derrotados en las elecciones legislativas del año 2017 contra otros candidatos que representaban a su provincia, y también por la enorme cantidad de pobreza que hay en Salta, y más precisamente dentro de la capital. Es una provincia con la mayor cantidad, que tiene la mayor cantidad de pobres dentro de su propia capital. Entonces, digamos que como gestor tampoco es una garantía a los ojos de la gente, que por supuesto no es fanática peronista, que puede llegar a votar cualquier cosa. Uh-huh. Bueno, parece que ya se ha lanzado definitivamente también la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, uh-huh, que recordemos, para participar de estas pasadas elecciones legislativas lo hizo por fuera del peronismo y formó una nueva fuerza política propia, que es Unidad Ciudadana, y que es la que va a mantener de cara a estas elecciones presidenciales. Así que va a competir, excepto que forme alianza de último momento, lo cual no parece, según las declaraciones periodistas actuales, va a competir tanto contra el peronismo como contra Mauricio Macri. Y bueno, la esperanza de muchos liberales y libertarios es que llegue a constituir definitivamente partido José Luis Espert, y el liberalismo por primera vez en muchísimo tiempo en Argentina pueda tener un candidato propio al cual votar por convicción y no votar otro candidato de otra fuerza política simplemente como el menos malo. Uh-huh.
Ezequiel, hablemos, bueno, primero te iba a preguntar por Spert, pero creo que vale la pena que me aclares una cosa, porque en algunas, digamos, conversaciones que he tenido con argentinos me han puesto sobre la mesa la posibilidad de que Macri no quiera que Cristina vaya a la cárcel antes de elecciones, porque evidentemente divide la izquierda. Tenemos pues por un lado a los peronistas y por el otro lado a los que apoyan a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Tú esa posibilidad la ves? ¿Crees que es posible que Macri esté esperando y digamos influyendo de alguna forma para que Cristina no vaya a la cárcel antes de elecciones? Completamente ese es el juego que le ha servido y que ha propuesto Mauricio Macri y Cambiemos. Por supuesto, tener a la tirana y detestada Cristina Fernández de Kirchner enfrente es lo que le ha servido para mantener dividida a la oposición y para mantener horrorizada a la gente ante la posibilidad de que vuelva para votar nuevamente a Cambiemos y a Mauricio Macri. Eso sin dudas que lo que más fuerza le da a Macri no son los méritos propios, porque su gobierno ha sido de mediocre a malo, tirando para horrible en algunos aspectos realmente. No son los méritos propios los que suben la candidatura de Mauricio Macri, sino la posibilidad de que esta persona pueda volver a hacerse de la banda presidencial. Sí, sin dudas. No creamos que es una coincidencia que después de haber habido tanto revuelo alrededor de las denuncias, de las acusaciones y después de los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner, el pedido de prisión preventiva y todo lo que eso conlleva con su procesamiento haya llegado horas después de que obtuvo ella su banca en el Senado y que por lo tanto quedó protegida, según la interpretación actual de la Constitución Nacional vigente, por los fueros parlamentarios, por los cuales no podía precisamente caer en prisión. Eso fue el detalle más alevoso de que toda la persecución judicial y todo el show alrededor de hacer justicia con todo lo que esta persona robó y con todo lo que esta persona hizo en detrimento de los derechos y de la vida de algunas personas, se resumía simplemente en un circo para mantener atenta a la gente, pero cuando realmente cabía la posibilidad de meterla presa, se esperaba que esta persona adquiriera los fueros para recién después emitir este tipo de pronunciamientos cuando ya resultaba prácticamente inaplicable. Uh-huh. Ezequiel, pasemos entonces ahora sí a lo de José Luis Espert, porque, bueno, hay digamos que una discusión dentro de los liberales, porque este señor, José Luis Espert, se reúne con un señor que es Alberto Asef, que ahora nos explicarás quién es, y entonces como consecuencia de esa reunión, entonces Javier Milei, por supuesto muy conocido, y otras 3 personas deciden firmar una carta y decir que retiran su apoyo a la candidatura del señor Espert. Entonces, primero pedirte que nos expliques por qué le molesta tanto a Milei y a sus compañeros de carta la reunión de Espert con este señor Asef, y luego preguntarte, bueno, porque esto puede ser una posición simplemente de Milei y unos cuantos, pero preguntarte tú, ¿qué crees que de cara de verdad a la opinión pública y digamos a la mayoría de argentinos que ya estaban del lado de Espert, esto sí puede tener alguna consecuencia negativa o es simplemente una cosa, tú crees que de Milei y un grupillo? No, las consecuencias negativas no quedan reducidas a la reacción de Javier Milei, sino que uno ve los debates en las redes sociales y las repercusiones que esto ha tenido en los medios de comunicación que hasta hace 5 minutos no sabían qué era el libertarismo y ahora informan, ¿no? Al instante lo que pasa dentro del partido, dentro del movimiento libertario. Uno se da cuenta que las repercusiones no quedan reducidas a una reacción de Milei, sino que ya han trascendido esa frontera en estos últimos 2 días. Para contextualizar un poco, José Luis Espert es un economista, es liberal, está encabezando
el Frente Libertario que quiere participar en las elecciones presidenciales de este año, pero no tiene todavía el partido para poder participar, para poder presentarse como candidato. Uh-huh. Sí, dentro de su frente estaban trabajando su propio equipo y el recientemente formado Partido Libertario, que también está en la lucha por su personería. Bueno, entre este rejunte y esta mezcla de liberales, de libertarios, de personas con dotes republicanas y demás, surge un tuit de José Luis Espert en el cual dice que se da un paso adelante en la construcción de su Frente Nacional, titulado Despertar, y este paso adelante lo resume con una foto junto a este señor Alberto Asef, que es el titular de UNIR, que es un partido nacionalista de acá de Argentina, un partido nacionalista constitucional, como suelen presentarse. Uh-huh. Bueno, por supuesto, esto desencadena la reacción de Javier Milei y otros reconocidos economistas en los medios de comunicación, con muchos seguidores, sobre todo juveniles en este último tiempo, como Gustavo Lázari y Diego Pablo Giacomini, que es con quien Milei escribe muchos de sus libros. Informan ellos a la opinión pública que debido a estas conversaciones que mantiene Espert, deciden dejar de sostener su candidatura porque consideran que las ideas de Asef y su partido son incompatibles con la visión de libertad que ellos mantienen como liberales, lo cual da la pauta que, a pesar de que Milei y el resto habían sostenido públicamente la candidatura de Espert y habían asistido a sus actos de promoción de su nuevo frente, no estaban al tanto de las intenciones de Espert, sino que se vieron sorprendidos por esta decisión y no demoraron en despegarse de la misma. Ahora, ¿por qué tanto revuelo, me preguntas? ¿Y quién es Asef o en qué consiste su partido? Bueno, la trayectoria de Asef es amplia y sus iniciativas son muchas dentro de lo que puede resumirse como prácticamente casi todo el espectro colectivista antiliberal. Uh-huh. Él tiene un inicio en lo que te conté que es uno de los dos grandes partidos tradicionales de Argentina, que es la UCR, el Partido Radical. Después promueve el acercamiento de radicales y peronistas, es decir, que se juntaran los dos grandes bloques. Después acompaña a Perón directamente, incluso estuvo con él a la vuelta del exilio de Perón, tuvo contacto directo con Perón, como él mismo se jacta de describir en el currículum presentado en el Parlasur, institución en la que actualmente está ocupando uno de los cargos. Y bueno, después arma partido propio, siempre dentro del nacionalismo y juntando a diferentes nacionalistas, que sean o no peronistas o que sean directamente nacionalistas vinculados a otro espectro ideológico, como le pasó cuando presentaron como candidato a un puesto público a una persona que tenía contacto con Alejandro Biondini, que es el líder del partido nazi en Argentina. Hoy ese partido se llama Bandera Vecinal, antes se llamaba Partido Nuevo Triunfo. Y bueno, el look de Biondini con el bigote igual que Hitler, sus reivindicaciones públicas del Führer del Tercer Reich y la bandera imitando la cruz esvástica y el saludo similar al nazi, te dan cuenta de cuál es el carácter de las ideas de esta persona. Bueno, presentaron como candidato una vez a una persona que estaba en contacto y que procedía, ¿no?, de este entorno de Biondini, que se llamaba Carlos Pilmayer, reconocido judiófobo, antisemita, atacar verbalmente
proteger físicamente a judíos. También esa gente de ese entorno atacaba a la comunidad boliviana aquí en Argentina, o sea, conocidos por actos xenófobos, racistas, discriminadores. Después ellos salieron a despegarse y dijeron que no conocían el propio candidato que habían presentado, ¿no? Salieron a despegarse esas expresiones, los separaron del partido, dieron de baja su candidatura. Acef participó en reuniones con la comunidad judía pidiendo disculpas y comprometiéndose a luchar contra el antisemitismo, pero bueno, ya la impronta del tipo de gente nacionalista, colectivista, estatista y discriminadora que rondaba su partido te da una idea de por qué muchos liberales han salido rápidamente a despegarse de esta movida de expertos. Okay, si vos me preguntás cuáles son las razones que se aducen de por qué. Sí, para allá iba. Sí, es el pragmatismo básicamente surge como lo primero, que es poder tener el famoso sello de goma que se le dice, es decir, poder entrar con la propia gente a este partido que ya está constituido, que ya tiene personería y poder así consolidar el frente y presentar la candidatura a presidente, que de otra manera no llegaría, porque la ley de partidos políticos está hecha por los partidos tradicionales para mantener el status quo e impedir la aparición de nuevos partidos pequeños que les disputen aunque sea una mínima cuota de poder. Claro. Ezequiel, ya en línea con eso y ya para terminar, voy a jugar un poco a abogado del diablo y obviamente a ser pragmática. ¿Qué tanto crees tú que pueda ceder Esper respecto a esto? Porque hasta donde yo lo conozco, las cosas que he leído y he visto de él, es un hombre pues bastante fuerte en sus declaraciones y digamos que no es un liberal tibio en lo económico. Entonces, ¿qué tanto puede haber cedido o podría, crees tú, ceder él en una asociación con este señor que me has pintado como una cosa terrible y una caricatura que pues evidentemente uno se pregunta qué locura? Pero primero eso, ¿qué tanto puede ceder? Y segundo, en medio de una situación como la que están ustedes, con un Macri, tú bien lo dijiste, tan socialdemócrata y luego los demás más a la izquierda de Macri, pues Esper seguiría siendo una opción, así se asocie con este señor, ¿no? Mira, todas las personas liberales y republicanas hasta hace 24 horas atrás coincidíamos en que Esper era por mucho, por lejos, la mejor opción, si no la única opción directamente que teníamos para votar. Era la opción liberal, la opción para bajar el gasto público, para tener disciplina fiscal, para abrirnos al comercio, para reducir la burocracia, para transparentar las cuentas públicas, etcétera. Esto, bueno, es un retroceso. Vos me preguntás cuál puede llegar a ser la actitud frente a esta reacción, y yo digo que una cosa es la actitud que puede llegar a tener él, y otra cosa es la actitud que puede haber dentro del frente. En cuanto a la actitud que puede llegar a tener él, y para no pecar ya de futurólogo, no podría arriesgar y ser tajante. Sí, bueno, por supuesto que es una persona reflexiva y lo va a evaluar. Ahora, si se ha metido con este tipo de personas, un rejunte de peronistas, nacionalistas, estatistas y todo, para poder participar, estoy seguro que lo debe haber pensado mucho antes de hacerlo. Por eso no creo que quiera darle de baja su propia idea tan rápido, porque va a quedar él mismo desacreditado frente a los demás. Ahora, si vos me preguntás por las repercusiones en el frente, yo te digo que ese es el problema cuando se arma una coalición que incluye fuerzas políticas en formación, fuerzas políticas que todavía no tienen una identidad firme y en las cuales hacen entrismo distintas personas de variada ideología que muchas veces no tienen nada que ver con lo que propone el programa liberal o libertario. Hay otro caso del Partido Libertario, esta vez en su filial de la provincia de Córdoba, otra de las grandes provincias argentinas,
que también presentan como candidato a las elecciones legislativas locales a una persona de nombre Eduardo Prestofilito, que también ha tenido comentarios y expresiones, principalmente por redes sociales, muy condenables, de defender personajes nacionalistas, fascistas, de desmentir la gravedad de algunos gestos nazis dentro de los políticos argentinos, de reivindicar a lo peor de lo peor dentro de la dictadura militar argentina, gente militar con expresiones judeofóbicas, acusados de graves crímenes. Bueno, ese tipo de personas también está siendo candidato por el Partido Libertario, no en Buenos Aires y no a puestos nacionales, sino a puestos provinciales. Entonces, como digo, al no haber un lineamiento concreto todavía, porque el frente no está constituido, porque está en formación y porque está albergando a distintas ideas que tienen procedencias variadas y no siempre está claro el lineamiento, pueden seguir pasando este tipo de cosas y podemos llegar a tener otra desagradable sorpresa más que manche al liberalismo con lo peor del peronismo, del nacionalismo, del nacionalsocialismo y cualquier otra ideología de vocación estatista que pueda aparecer en el espectro argentino. Así que lamentablemente no hay garantía de que esto no vuelva a suceder. Bueno, Ezequiel, ahora sí, para terminar, y te cambio un poquito el tema porque esto es noticia pues de última hora, y que nos expliques pues rápidamente y por encima qué quiere decir esto, porque la Corte confirma la orden de detención contra Cristina Fernández. ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tan serio es? Bien, me preguntaba si cambia algo con esto. Uh-huh. Y es como que había que responder sí y no al mismo tiempo. Sí, en cuanto a un pronunciamiento judicial queda firme ya al máximo nivel judicial, al máximo nivel judicial, que es cuando se pronuncia la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no cambia tanto por el momento en el cual este tipo de pronunciamiento llega. ¿Qué ha sucedido? Básicamente se ha confirmado el pedido de prisión preventiva que ya pesaba contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ella está bajo investigación por haber suscrito el memorándum de entendimiento con Irán, que fue un siniestro plan para encubrir y garantizar impunidad a los acusados de haber perpetrado el atentado terrorista AMIA, la mutual de la comunidad judía en Buenos Aires, y que fue motivo de denuncia por parte del fiscal Alberto Nisman, que fue asesinado 4 días después de haber presentado la denuncia contra el kirchnerismo. A Cristina Fernández se le había confirmado el procesamiento, a ella y a Parrilli, que era su mano derecha en la inteligencia argentina, y se le había considerado que estaba acusada, digamos, de graves delitos, como estorbar un acto funcional, abusar de autoridad y me falta uno que es encubrimiento agravado. La decisión, queda confirmada en la Cámara Federal, es decir, ya en una segunda instancia se confirma esto, y por supuesto presenta la defensa de Cristina Fernández recursos, entonces llega a casación y posteriormente a la Corte Suprema. Y por supuesto esto se ha ido confirmando y queda firme el procesamiento con el pedido de prisión preventiva para ella. ¿Por qué decimos que no cambia tanto a pesar de la gravedad del asunto? Por la misma razón que estábamos hablando al inicio de esta entrevista, que todo esto llega no cuando ella estaba desprovista de protecciones y de inmunidades legales, mejor dicho, inmunidades legales, sino una vez que ya está en su cargo de senadora y está amparada en sus fueros. Por eso, mientras ella pueda ampararse en las inmunidades que le ofrece el cargo político, va a depender
de que para que se concrete ese pedido de prisión preventiva, primero se inicie un proceso dentro del Senado para desaforarla. Y por supuesto ese proceso es harto difícil porque el peronismo, que está con las manos sucias después de 12 años de expoliación kirchnerista, y por supuesto la propia gente de la nueva formación de Cristina Kirchner, Unidad Ciudadana, tienen representación parlamentaria y difícilmente permitan que tal proceso de desafuero prospere, sobre todo cuando hemos dicho que a Cambiemos no le conviene que esta persona vaya presa, sino le conviene que esté viva en la mente de la gente para traccionar votos a favor de la continuidad de la propuesta de Macri. Entonces hemos visto que en sesiones donde se tratan temas sensibles por los procesamientos del kirchnerismo, hasta los propios legisladores oficialistas de Cambiemos no siempre han dado el quórum para que se puedan llevar adelante pronunciamientos no sensibles respecto a los temas. Ahí vos te das cuenta que si bien se quiere aparentar una imagen de seriedad institucional, por detrás hay mucho circo, mucho arreglo, mucha conveniencia política y poca división de poderes y transparencia republicana. Claro, bueno, Ezequiel, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, gracias a vos, Vanessa, un gusto nuevamente y seguiremos en contacto. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.